Bienvenidos alumnos y alumnas a esta nueva edición Big Laurel, en la que vamos a terminar la parte teórica del tema. En este episodio vamos a analizar los trastornos de origen genético. Aquí veremos un poquito las alteraciones en el número de cromosomas o bien las alteraciones en los genes, tanto genes autosómicos como aquellos genes que estén ligados al cromosoma X, y terminaremos este episodio viendo la prevención y el diagnóstico de los trastornos genéticos. Comenzamos con efectivamente esos trastornos de origen genético. Esos trastornos genéticos se deben a anomalías, normalmente en el material genético, alteraciones genéticas. Pueden ser producidas por alteraciones o bien, como decíamos, en el número de cromosomas. Puede haber una alteración tanto en el número como en la estructura de los cromosomas, o bien pueden deberse a una alteración más concreta en el tipo de genes. Dentro de las alteraciones en el número de los cromosomas, veremos que pueden deberse o bien a una monosomía, luego las vamos a analizar un poquito más en profundidad, que se debe a la falta de algún cromosoma respecto de esa dotación normal, o bien debido a una trisomía, que como su propio nombre indica, obedece a la presencia de un cromosoma de más. Existen, por tanto, 3 cromosomas homólogos. Luego veremos las alteraciones de los genes, que las vamos a dividir atendiendo a si esa alteración se debe a un gen autosómico o bien a un gen que esté ligado a un cromosoma sexual. Vamos a comenzar viendo efectivamente las alteraciones en el número de los cromosomas. Estas alteraciones se producen por un reparto incorrecto de los cromosomas en la formación de los gametos. Y por tanto, estamos hablando de un problema en la meiosis, que es realmente la encargada en los gametos de lograr el reparto correcto de los cromosomas en cada uno de los mismos. Pueden ser, como hemos dicho, o bien por exceso o bien por defecto. Tenemos dos casos. En primer lugar, las llamadas monosomías. Obedecen a la falta de un cromosoma. Suele ser letal, es decir, que ese feto, digamos, que no llega a nacer, salvo si afecta a un cromosoma X. Y aquí tenemos el famoso síndrome de Turner, que afecta evidentemente a las mujeres, a las que le falta un cromosoma sexual, por tanto poseen 44 cromosomas autosómicos y un solo cromosoma sexual. Se produce estadísticamente en 1 de cada 2.500 mujeres nacidas, ¿de acuerdo? En el caso de las trisomías, es una alteración en el número de cromosomas, pero en este caso obedece a la presencia de un cromosoma de más, siendo muy conocida la trisomía del par 21. Significa esto que en la pareja de cromosomas homólogos 21, esa persona, en lugar de tener 2, tendrá 3 cromosomas. Es el conocido síndrome de Down, que afecta en 1 de cada 800 nacidos. A continuación vamos a analizar las alteraciones de los genes. Por un lado, primero veremos las alteraciones en los genes autosómicos y en segundo lugar veremos las alteraciones que afectan a genes que estén ligados al cromosoma X. En cuanto a las primeras, a las alteraciones en los genes autosómicos, tenemos dos casos realmente, ¿no? Un primer caso, lo vamos a ver aquí, que se debe a herencia dominante, ¿de acuerdo? Y lo ponemos, este caso sería herencia dominante. Y un segundo caso, que lo tenemos aquí, que es el del albinismo, que en este caso obedecería a herencia recesiva. En cualquier caso, importante subrayar que estamos hablando de genes autosómicos que van, por tanto, en cromosomas no sexuales. En el primer caso, la acondroplasia es el trastorno genético que ocasiona, evidentemente, el enanismo. Se debe a un alelo dominante, por lo que en todas las posibles combinaciones, en este caso, 2/3 partes de los individuos que presentaran este gen tendrían efectivamente el problema de la acondroplasia y 1/3 parte sería la que no presentaría este problema. En el caso, por ejemplo, del albinismo, estaríamos hablando de la alteración de un gen autosómico, pero por herencia recesiva. Es un trastorno genético que causa la ausencia de melanina en la piel, en el ojo, en el pelo, y que obedece en este caso a un alelo recesivo. Un poco sería lo contrario del caso anterior. Por último, vamos a ver las alteraciones, pero en este caso de genes que están ligadas al cromosoma X, por tanto van en los cromosomas sexuales. Tenemos el daltonismo, es un trastorno hereditario que dificulta a la persona que lo padece, tiene dificultad a la hora de distinguir
los colores, ¿no? Se debe a un alelo recesivo, pero como va ligado al cromosoma sexual, la forma de representarlo es esta, de tal manera que, en efecto, una mujer podrá ser de este tipo, normal. Una mujer podrá ser portadora, en este caso, del alelo causante del daltonismo, o una mujer podrá ser daltónica solamente en una tercera parte de los casos. ¿De acuerdo? Sin embargo, si aplicamos esto al caso de los hombres, por el contrario, los hombres o bien pueden ser normales o bien pueden ser daltónicos. Es un gen que va ligado solamente al cromosoma X, por tanto, aquí las proporciones serán de 1/2. Hay, por tanto, más hombres daltónicos que mujeres, ¿de acuerdo? En el caso, en segundo lugar, de la hemofilia es también una alteración, un trastorno hereditario de un gen ligado al cromosoma X, que también obedece a un alelo recesivo y que dificulta, la persona que lo padece tiene dificultades en la coagulación de la sangre. En este caso, efectivamente, la forma de transmisión sería muy parecida a la del daltonismo y, por tanto, afectaría con mayor proporción a los hombres que a las mujeres. Prevención y diagnóstico de trastornos genéticos. Es verdad que en los últimos años, por fortuna, el conocimiento de los genes, el avance en el estudio de la genética y su funcionamiento ha aumentado de una manera, diríamos que exponencial. Actualmente conocemos más de cerca de los 7.000 trastornos genéticos que prácticamente abarcaría un 10% de los recién nacidos. Cuando hablamos de prevención de los trastornos genéticos, hablamos de dos tipos. Por un lado, la prevención primaria. Esta sería aquella que llevamos a cabo antes de la concepción y básicamente están basadas en el consejo genético. El consejo genético consiste, por parte de especialistas, en la elaboración de una historia clínica, en la elaboración de un árbol genealógico, y estaría muy indicada sobre todo para aquellas parejas en las que al menos uno de los progenitores posea antecedentes de enfermedades hereditarias familiares. En segundo lugar está la prevención secundaria, que sería aquella que llevamos justo después de la concepción. Hablamos de dos tipos claramente diferenciados. Uno sería el diagnóstico prenatal. Este se realiza en el feto dentro del útero y comprendería toda una serie de técnicas especiales que nos van a permitir determinar la existencia de algún tipo de anomalía. Si hablamos del capítulo de la fecundación in vitro, cabe destacar el diagnóstico genético preimplantacional. Este consiste en analizar en el embrión células en desarrollo antes de su implantación en el útero materno para desechar posibles embriones que puedan haber heredado algún tipo de malformación o de enfermedad hereditaria. Si no se detectan alteraciones genéticas, el embrión se implanta, en caso contrario se rechaza. En segundo lugar, estamos en la prevención secundaria, podemos citar el diagnóstico postnatal. Bien, este es el que realizamos después del nacimiento, es el habitual a través de análisis de orina o la famosa y conocida prueba del talón, en la que se extrae sangre del recién nacido para detectar posibles trastornos metabólicos, por ejemplo, relacionados con la ausencia o la falta de algún tipo de enzima. Terminamos la parte teórica analizando las técnicas de diagnóstico prenatal dentro de este apartado de prevención y diagnóstico de los trastornos genéticos. En líneas generales, esas técnicas de diagnóstico prenatal son técnicas para comprobar que en efecto el feto se está desarrollando sin anomalías morfológicas o bien estructurales, funcionales o moleculares. Esas técnicas de diagnóstico prenatal se dividen en no invasivas e invasivas. Dentro de las no invasivas podemos citar tres tipos: las analíticas, la historia clínica o la ecografía. Las primeras, las analíticas, están basadas, por ejemplo, en llevar a cabo test de ADN fetal en la sangre materna o bien de otras cualesquiera técnicas analíticas que nos permitan detectar la presencia de distintos tipos de proteínas. Bueno, la historia clínica evidentemente también
se utiliza de los padres para indicar alguna situación que requiera un estudio más en profundidad y, por supuesto, como no, las ecografías, que se realizan al menos una por trimestre, que cada vez están mucho más perfeccionadas y que nos van a permitir de forma inocua analizar el bebé por el que, o a través de la cual creamos una imagen del feto en ese útero materno, ¿no? En esta prueba identificamos, medimos varias partes del feto y se utilizan para diagnóstico de síndromes congénitos que manifiesten cualquier tipo de alteración, ¿no? Defecto en el tubo neuronal, hidrocefalia, etc. En segundo lugar están las técnicas invasivas. Estas ya se utilizan de manera mucho más concreta para confirmar algún tipo de diagnóstico que se haya previamente visto en las técnicas no invasivas, ¿no? Por tanto, se realizan en casos estrictamente necesarios. Podemos citar la punción del cordón umbilical. Lo que hacemos es extraer sangre del cordón umbilical para detectar efectivamente algún tipo de anomalía cromosómica, enfermedades asociadas, etc. La famosa amniocentesis, en la que se recoge líquido amniótico y por tanto células fetales que van en ese líquido amniótico, células del útero, para analizar también algún tipo de anomalías cromosómicas, síndrome de Down, Turner, etc. O la biopsia de vellosidades coriales, en la que lo que hacemos es recoger células fetales de la placenta.